Desde la antigüedad, los seres humanos hemos utilizado los recursos de la naturaleza para sobrevivir. Sin embargo, la explotación de esos recursos y la producción de desechos han aumentado de forma excesiva en los últimos años, lo cual ha provocado graves problemas ecológicos. ¿Sabes cuáles son esos? La contaminación ambiental es uno de los problemas más urgentes de la actualidad y combatirla representa un reto para la humanidad. La demanda de recursos naturales crece conforme aumenta la población, pues ésta desea satisfacer sus necesidades, provocando un desequilibrio que constituye un problema ambiental. Uno de los problemas ambientales más importantes es la pérdida permanente de la cubierta vegetal de los bosques, con la finalidad de cambiar el uso de ese espacio principalmente para dedicarlo a la agricultura, la ganadería, la infraestructura, los asentamientos humanos y la minería. A esto le llamamos deforestación. Existen varias consecuencias de la tala excesiva. La más importante es la pérdida del hábitat de millones de especies de animales y vegetales. Otro efecto de la deforestación es el cambio extremo de la temperatura, pues sin árboles que ayuden al ciclo del agua, que bloqueen los rayos solares durante el día y mantengan el calor en la noche, los bosques pueden convertirse en desiertos. Una forma de remediarlo es a través de la forestación, que es el restablecimiento de bosques mediante la plantación o siembra en lugares que no eran zonas boscosas, como terrenos agrícolas o abandonados. Cuando se siembran árboles en zonas de uso forestal, se le denomina reforestación. Los bosques pueden conservar suelo, agua y biodiversidad. Además, son capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, lo que mejora la calidad del aire y regula la temperatura del planeta. ¿Qué tan frecuentes son los días calurosos donde vives? ¿Están asociados a una estación en particular? ¿Has notado algún cambio en las estaciones del año? Se conoce como calentamiento global al aumento de la temperatura del planeta. Está relacionado principalmente con las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Este calentamiento intensifica el efecto invernadero, que consiste en la concentración de gases en la atmósfera, lo cual provoca la elevación de la temperatura. El efecto invernadero no es malo. Si no fuera por él, el planeta estaría congelado, pues tendría una temperatura media global de 15 grados bajo cero. Sin embargo, las altas concentraciones de gases de efecto invernadero, resultado de las actividades humanas, alteran la composición de la atmósfera y afectan los procesos naturales del planeta. A esto le llamamos cambio climático. La deforestación y la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo aumentan las cantidades de CO2 en la atmósfera. Esto altera el funcionamiento del efecto invernadero y contribuye al calentamiento global y al cambio climático. El incremento de la temperatura y el cambio climático ocasionan que se derritan glaciares y aumente el nivel del mar. En consecuencia, se desplazan especies vegetales y animales, además de que ocurren sequías y tormentas severas. Otra de las consecuencias del calentamiento global es la degradación continua de los ecosistemas de zonas secas por variaciones climáticas y actividades humanas, a la que se le conoce como desertificación. De las 300 millones de hectáreas afectadas por la desertificación en América Latina, 250 millones corresponden a América del Sur y el resto a América Central y México. En Europa, España, Portugal, Italia, Turquía y Grecia se encuentran particularmente afectadas por la desertificación. Las áreas más dañadas del continente africano se encuentran al sur, en países como Angola, Botswana, Sudáfrica y Madagascar. Las zonas más degradadas en Asia se encuentran cerca de los desiertos de China,
India, Irán, Mongolia y Pakistán, así como de las regiones montañosas de Nepal y Laos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 7 millones de personas como consecuencia de la contaminación del aire. Este problema se relaciona con enfermedades cardíacas, tumores malignos, neumonía, enfermedades cerebrovasculares y pulmonares crónicas. ¿Sabes cuáles son los países donde el aire está más contaminado? En América, en la región de la Patagonia, una fuente de contaminación es la quema de leña en hogares, principalmente en invierno. En Brasil, la región del Amazonas presenta contaminación del aire por la quema de árboles. En Londres, las emisiones de dióxido de carbono asociadas al uso de automóviles diésel causan aproximadamente 23.500 muertes al año. En 2015, los 5 países con mayor número de muertes asociadas a la contaminación del aire fueron Bangladesh, Somalia, Chad, Níger e India. Ahí cada una de 4 muertes está ligada a la contaminación del aire. Dos de las grandes problemáticas que se relacionan con los recursos hídricos son el desperdicio y la contaminación. Después de que el agua es utilizada, los contaminantes deben ser removidos para evitar afectaciones a cuerpos de agua y mares. Sin embargo, en América Latina, África y Asia, más de 80% de las aguas residuales se descargan sin tratamiento. Industrias altamente contaminantes como la química y del cuero se están trasladando a países que no tratan las aguas residuales. Según la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 1.800 millones de personas en el mundo utilizan agua contaminada con materia fecal, lo que se asocia con enfermedades como el cólera y la polio. Por su parte, los suelos no solo permiten que produzcamos nuestro alimento, sino que también filtran y limpian el agua de manera natural. Sin embargo, cuando se agregan sustancias químicas o estas aumentan sus concentraciones normales en un suelo, este se contamina. En América Latina y el Caribe, la actividad industrial y la agricultura intensiva son las principales causas de la contaminación de suelos. En África, las zonas más contaminadas son las urbanizadas, que producen petróleo y vierten los residuos sobre la tierra. Nigeria y Sudáfrica son los países más afectados. Los contaminantes más frecuentes en Europa y Asia son los metales pesados y el petróleo mineral. La urbanización, la industrialización y la agricultura intensiva causan contaminación por metales pesados y pesticidas en Asia. El aumento constante de la población mundial se ve reflejado en una excesiva y poco efectiva extracción de recursos naturales, así como en la expansión de zonas urbanas donde es común el mal manejo de desechos y el consumo irresponsable de todo tipo de recursos. La producción de alimentos es una de las causas principales de la sobreexplotación de especies. Además, fomenta la degradación del ambiente y la pérdida de suelos. El establecimiento y posterior crecimiento de una ciudad implica la transformación de espacios, la pérdida de especies vegetales y animales. Los desechos deben ser almacenados, recolectados, tratados y puestos en rellenos sanitarios. Sin embargo, este proceso no siempre se lleva a cabo. En consecuencia, la quema de residuos contamina el aire y las malas prácticas en los rellenos afectan suelos y cuerpos de agua. En los últimos años aumentó la oferta de objetos que no necesitamos. En una sociedad de usar y tirar, aumenta la sobreexplotación de recursos naturales y crece la cantidad de basura. Las consecuencias de las problemáticas ambientales también son complejas y se interrelacionan. Entre las principales se encuentran la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos en general, enfermedades y pobreza.
La problemática ambiental es un tema grave, pero afortunadamente en los últimos años en todo el mundo se han implementado acciones para disminuir, en lo posible, sus efectos dañinos. Todo esto con acciones como reforestación, tratamiento de aguas residuales, reciclaje, ecoturismo, ecotecnias, ahorro de energía y uso de energías limpias. Sin embargo, la menor manera de cuidar el ambiente es con el aprovechamiento y consumo responsables. ¿Qué otras formas de cuidar el ambiente se te ocurren?